Bienvenidos a esta exposición sobre la psicodinámica. Somos estudiantes de psicología de la Universidad Yacambú, ubicada en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Esta es la asignatura de psicoterapia. Nuestra docente es María Linares y este grupo está conformado por Victoria Alvarado, María Cordero, Emily Cote y Kiarina Yenmat. Mi nombre es Kerina Yenmato. Yo les voy a estar desarrollando la presentación introducción del caso. Primero tenemos a Sasa, ese es su seudónimo, una estudiante universitaria de 22 años. Entre las generalidades podemos decir que a través de la terapia psicodinámica vamos a tratar esta sintomatología de ansiedad y depresión que ella presenta asociada con un abuso físico y sexual en su última relación. También a través de la exploración de estos mecanismos o conflictos inconscientes, mecanismos de defensa, su historia o las experiencias tempranas, la formación de un superyo estricto, combinado con esta respuesta vulnerable ante los patrones abusivos a los cuales ha sido sometida. Y finalmente los objetivos de esta terapia psicodinámica serían fortalecer el yo, trabajar la transferencia, también favorecer la integración de todas estas experiencias traumáticas y promover su autonomía y la gestión emocional. Hemos dos hipótesis para la coherencia del caso. Desde la perspectiva del genograma y los vínculos, quizás hablamos de una madre bastante normativa y autoritaria, lo que dio paso a el desarrollo de un super yo moralizante bastante estricto, un padre ausente que llevó a esta búsqueda de aprobación o valoración externa o aprobación en las relaciones, que quizás es lo que pasó en su relación previa, y un hermano mayor distante. Desde ahí se genera un patrón de relaciones tempranas donde hay mucha rigidez, donde hay poca expresión emocional y finalmente, como les comento, un vínculo materno bastante rígido, moralizante, que lleva el patrón de culpa y autoacusación o autocastigo ante el trauma. La segunda hipótesis tiene que ver con las experiencias tempranas y formativas, primero por el hecho de haberse formado en una escuela católica donde quizás se le inculcó reglas estrictas sobre el sexo, sobre el deseo, vergüenza corporal, pecado y culpa, este patrón de respuesta, y las correcciones morales que llevan también a un entorno bastante rígido donde se enseña solo lo que es apropiado, solamente una perspectiva. Desde ahí se empieza a internalizar este patrón de culpa, rigidez y la dificultad para expresarse o poner límites, es decir que no. Con respecto al examen del estado mental y la observación, podemos decir que su apariencia es descuidada, su conducta tiene una mirada cabizbaja, con tendencia al llanto, el estado de ánimo es tristeza, culpa, tiene pensamientos de ruminaciones, constantemente en este ciclo de sobrepensar las cosas, combinado con pensamientos intrusivos. El sueño, como ya hemos visto, presenta pesadillas, dificultad para conciliar el sueño. Con respecto al juicio y al insight, parcialmente conservado, reconoce que algo no estuvo bien o fue malo, pero siente culpa, y este patrón hay que estudiarlo desde el enfoque psicodinámico. Y finalmente, cuando registramos el riesgo, decimos que no se reporta ideación suicida o Hola autolesiva. a todos, mi nombre es Victoria Alvarado y abordaré el punto de la anamnesis psicológica con enfoque psicodinámico. Nuestro objetivo principal como guías del proceso es revelar los conflictos inconscientes que rigen el malestar actual de la paciente, permitiendo que aquello que está oculto o atrapado en la psique se haga consciente. Datos filatorios y motivo de consulta. Nuestra paciente es Sasa, una joven de 22 años y 10 meses, se presenta soltera y sin hijos y actualmente cursa el segundo año de su carrera universitaria. En la entrevista se muestra inhibida y en ocasiones dispersa. El motivo de consulta es la intensa angustia y el deterioro anímico que surge a raíz de la culminación de una relación sentimental de 2 años, marcada por el abuso físico y emocional. Su discurso inicial, lleno de sentimientos de culpas y pesadillas recurrentes, nos obliga a interesarnos en la historia profunda del paciente. Como lo expresa Sestli 1999 sobre la anamnesis, se debe sentir curiosidad por oír la historia para que el enfermo note, tal vez por primera vez en su vida, que alguien está realmente interesado por oír su sufrimiento. En este encuentro, realmente se nos permite empezar a entender la psicodinamia de Sasa. Situaciones traumáticas, vínculos y experiencias tempranas. La anamnesis psicodinámica debe indagar en las situaciones traumáticas y periodos evolutivos. Sasa creció en un colegio religioso privado con ideas muy estrictas sobre el sexo y las relaciones de pareja, lo cual hipotetizamos pudo haber estructurado un superyo punitivo y severo, basado en un principio del deber rígido. En cuanto a los vínculos y experiencias tempranas, es crucial explorar la calidad de sus relaciones personales con padres y personas significativas. La dependencia y la sumisión a las pautas de su expareja a pesar del maltrato sugieren un patrón relacional arcaico no resuelto, probablemente una herida de abandono o la necesidad de mantener un vínculo a cualquier costo. Esto se alinea con la premisa de que los patrones estables de la personalidad empiezan a formarse en la niñez y las experiencias infantiles. También juegan un papel sumamente importante en el desarrollo de la personalidad, especialmente en cuanto a dar forma a las relaciones sociales posteriores. Ursano 2004.
Sus fantasías personales de insuficiencia, no ser lo suficientemente buena, actúan como el motor de su necesidad de sumisión en la relación, revelando un conflicto intrapsíquico de base. Conflictos actuales y mecanismos de defensa. Actualmente, Sasa vive la lucha entre el principio de la realidad y el principio del placer. El ello, que busca la satisfacción pulsional y el afecto, choca contra un superyo extremadamente crítico que la castiga con culpa por haber consentido el abuso, creando una tensión psíquica constante. El yo, como gran mediador, intenta protegerse de esta ansiedad. Para manejar este conflicto, Sasa emplea mecanismos de defensa. La negación o represión es evidente al inhibir respuestas en consulta o al haber permitido inicialmente la dinámica extraña de control y abuso. Además, observamos el uso de la racionalización o aislamiento del afecto al describir el trato violento de su pareja con una voz musitada. Como señaló Anna Freud en 1937, el yo protege al individuo de la ansiedad mediante los mecanismos de defensa. Las defensas proporcionan una sensación de control, confort y seguridad, aunque su uso tiene implicaciones negativas. Los mecanismos de defensa no resuelven la fuente de ansiedad, solo reducen la sensación de ansiedad. Por último, el análisis de esta anamnesis nos permitirá explorar de manera profunda su personalidad, nos guiará a través para finiquitar el diagnóstico según el DSM-5 y a la planificación del tratamiento, cuyo objetivo principal será hacer consciente lo inconsciente. El diagnóstico de Sasa nos dice que desde el punto del modelo psicodinámico es que se centra en identificar los conflictos inconscientes que están detrás de sus síntomas emocionales y conductuales. Este enfoque considera que su malestar actual tiene raíces en experiencias pasadas no resueltas, en especial en los vínculos afectivos marcados por la dependencia, la culpa y el control. Entre los síntomas observables encontramos el estado de ánimo deprimido, sentimientos persistentes de culpa, pesadillas y sueño poco reparador, pensamientos autocríticos como la culpa fue mía y no debí permitirlo, inhibición y dispersión al comunicarse y por último la historia reciente de violencia física, psicológica y sexual en la relación. De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, Sasa presenta un trastorno de estrés postraumático, el cual presenta la exposición de una situación traumática de violencia física y sexual, la presencia de recuerdos y pesadillas, la evitación del pensamiento o recuerdos relacionados al trauma y las alteraciones cognitivas como la culpa excesiva y la autodevaluación. Cambios en el estado de ánimo y la activación fisiológica como la irritabilidad, ansiedad, tristeza y problemas de sueño. También puede considerarse un trastorno depresivo mayor de tipo reactivo vinculado al trauma emocional vivido, ya que su estado de ánimo es muy bajo y la culpa se mantiene de forma persistente. La comprensión de la psicodinámica del caso es que el malestar de Sasa es el resultado de los conflictos inconscientes no elaborados entre el deseo, la culpa y la represión. Su relación de pareja reproduce vínculos afectivos tempranos, probablemente con sus figuras de autoridad controladoras o poco afectivas, lo que genera una internalización de un objeto castigador. La culpa aparece como una defensa frente a su ira reprimida hacia la persona a quien la dañó, dirigiendo la agresión hacia sí misma. Y el trauma reactiva lo que son los mecanismos de defensa como la represión, la negación y la proyección, dificultando en sí el reconocimiento de su valor personal. La síntesis diagnóstica. Encontramos el diagnóstico principal, que es el trastorno de estrés postraumático, el diagnóstico secundario, que es el trastorno depresivo mayor de episodio moderado, el conflicto psicodinámico central, que es la ambivalencia entre lo que es el deseo de afecto y la necesidad de independencia, y con una fuerte culpa inconsciente por haber permitido la violencia. Los mecanismos de defensa predominantes son la represión, la racionalización, la negación y la formación reactiva. La fundamentación teórica encontramos a Freud en 1923, donde propone que los síntomas neuróticos son el resultado de los conflictos entre el ello, el yo y el superyo, donde el yo emplea defensas para manejar los sentimientos y los impulsos inaceptables, como por ejemplo en el caso de Sasa, que severó lo que es la castiga mediante la culpa y su autocrítica. Melanie Klein plantea que los vínculos tempranos moldean la forma en que se experimentan las relaciones actuales, ya que Sasa repite en su relación un patrón de sumisión y dependencia afectiva, ya que busca aprobación y teme al abandono.
Y por su parte, Eri Erickson ubica lo que es el conflicto en la etapa de intimidad versus aliamiento, ya que tiene una dificultad para poder establecer relaciones sanas y se convierte en una fuente de ansiedad y retraimiento emocional. Saludos cordiales, soy Emily Cote y les voy a presentar el plan de tratamiento psicodinámico para SASA, estructurado en 12 sesiones divididas en 3 fases, enfocado en su diagnóstico de estrés postraumático y los conflictos inconscientes subyacentes. Fase 1, alianza terapéutica y evaluación, sesiones del 1 al 3. La primera fase es fundamental para establecer un vínculo de seguridad, la alianza terapéutica que contraste radicalmente con sus vínculos traumáticos. En la sesión 1 utilizamos la entrevista libre y la escucha activa. Dejamos que Sasa hable libremente, aplicando la regla de la abstinencia, es decir, no la consolamos activamente, sino que ofrecemos una escucha incondicional que le permite explorar su angustia sin ser juzgada. En la sesión 2, mediante la asociación libre, Sasa narra la historia del trauma. Aquí comenzamos a señalar sus defensas, notamos como su voz musitada o su inhibición al hablar son mecanismos que el yo utiliza para protegerse del dolor, un síntoma claro de una evitación postraumática. En la sesión 3 conectamos su síntoma principal. La culpa fue mía. Con sus experiencias tempranas, exploramos cómo su educación estricta y religiosa formó un superyo muy castigador, que ahora la ataca internamente. Exploración de síntomas y defensas, sesiones de 4 a 8. Esta es la fase nuclear del trabajo, donde abordamos el conflicto psíquico. En la sesión 4 trabajamos con las pesadillas, un síndrome central del estrés postraumático, utilizando el análisis de sueños. Buscamos el contenido latente, qué rabia, qué miedo o qué impotencia está tratando de expresar el inconsciente a través de esas imágenes. En la sesión 5 analizamos la transferencia. Observamos si Sasa busca mi aprobación o se muestra sumisa conmigo. Interpretamos esto como la compulsión a la repetición. Ella está proyectando en el terapeuta el patrón de vínculo que tuvo con sus figuras de autoridad y con su expareja. Las sesiones 6 y 7 se centran en la culpa. Se ofrece una interpretación clave. La culpa no es una admisión de responsabilidad, sino una defensa. Es la rabia y la agresión que siente hacia su abusador, pero que permite que su super yo no le permite, sino que la dirige contra sí misma. En la sesión 8 se facilita la elaboración o working through. Le permitimos conectar con el afecto que la aisló, la tristeza y el duelo por el daño sufrido, permitiendo que el trauma comience a integrarse. En la fase 3, integración y fortalecimiento del yo, que son sesiones del 9 al 12, consolidamos los insights y fortalecemos su autonomía. En la sesión 9 utilizamos la transferencia de forma correctiva. Le mostramos que puede tener un vínculo basado en la aceptación y no en su juicio, fortaleciendo su yo. En la sesión 10 reconstruimos su historia. Ayudamos a Sasa a entender que su sumisión no fue una elección consciente, sino una repetición. Esto diferencia su valor personal de los insultos que internalizó, abordando la autoevaluación. Finalmente, las sesiones 11 y 12 se dedican al cierre terapéutico, consolidando sus nuevos recursos internos y la capacidad de autoobservación, preparándola para establecer límites saludables en el futuro y previniendo la repetición de un patrón traumático. Conclusiones y recomendaciones. Tenemos un cuadro compatible con un trastorno por estrés postraumático asociado a la relación violenta que tuvo, complicado con su sintomatología depresiva. Esto con la internalización de sus normas estrictas, un superyo bastante severo y los síntomas actuales de pesadillas, rumiaciones que reflejan sus conflictos intrapsíquicos y además la transferencia de las figuras parentales disfuncionales. Como recomendación tenemos un enfoque psicodinámico breve que promueva el insight y fortalezca. También se recomienda un monitoreo continuo, el análisis del contenido onírico y además el análisis de su ciclo autocastigo, culpa y de la misma manera fomentar una red de apoyo que la acompañe durante el tratamiento, la consideración de la intervención psiquiátrica de ser necesario si la depresión empeorara y finalmente hacer un plan de seguimiento luego de su sesión 12 si los síntomas persisten, considerar continuar con el tratamiento.